Hola a todos, bienvenidos a mis conferencias sobre la transformación posthumana en el pensamiento del Mediterráneo antiguo. Es para mí un verdadero placer tenerlos a todos aquí conmigo hoy. En esta sesión voy a profundizar en el análisis del capítulo 1 de mi libro, Transformación posthumana. Si quieren una introducción, ya pueden ver el video anterior, solo tienen que buscarlo. Espero que en esta serie puedan darse una idea del libro y decidir si quieren comprarlo. Es útil ver estos videos mientras leen el libro, pero si quieren usarlos como una especie de adelanto, son más que bienvenidos. Comencemos. El capítulo 1 se llama Hesiodo y la daimonificación en los periodos arcaico y clásico. En otras palabras, este capítulo se centra en el poeta Hesiodo. Creo que vale la pena si repasamos algunos de sus datos a manera de contexto. Hesiodo fue un poeta histórico muy importante de Beocia, que está en el corazón de la antigua Grecia, cuya familia, según él mismo dice, venía de un lugar en Asia Menor, en la actual Turquía. Es más famoso por el hecho de afirmar que fue inspirado por las musas en el monte Helicón. Es mejor conocido por estos dos poemas, la Teogonía o Nacimiento de los Dioses y Los Trabajos y los Días, y es en los Trabajos y los Días en el que nos vamos a enfocar en esta sesión. Quisiera recomendarles una traducción de ambos poemas, realizada por el académico Glenn Most en la Lloyd Classical Library, aunque estos poemas también están muy difundidos en muchas otras traducciones y de forma gratuita en Internet. Resulta sumamente interesante que, de acuerdo con lo que dicta la leyenda, el propio Hesiodo se convirtió en un héroe o un semidios, y al menos, según la tradición, la transferencia de sus restos detuvo por completo una plaga, y eran exhibidos en Orcómeno 800 años después de su muerte, además de haber sido vistos por Pausanias, quien relata esta historia. Supuestamente, Hesiodo fue asesinado y arrojado al océano, pero su cuerpo fue recuperado por un grupo de delfines. El punto es que probablemente nada de esto tiene validez histórica, excepto el hecho de que sus huesos fueran exhibidos de manera muy similar a la forma en que hoy se exhiben los restos de un santo en una iglesia en Europa. Él se convirtió y siguió siendo un pensador muy importante, o mejor dicho, un poeta, dentro del sistema educativo grecorromano, y muchos miembros de la élite griega y romana podían recitar a Hesíodo de memoria. Si toman una copia de Los Trabajos y los Días, verán cómo el poema se centra en el conflicto entre Hesíodo y su hermano Perses, quien, desde el punto de vista de Hesíodo, le robó la herencia de su padre. El poema trata sobre un conjunto de relatos, al menos al principio, que específicamente abordan el tema de la justicia y la justicia de Zeus. No hay un hilo conductor aparente entre un relato y otro, pero una de ellas es la historia de las generaciones de los metales. Este relato se narra justo después del relato de Pandora y antes de la del halcón que atrapa al ruiseñor. Quiero leerles un fragmento muy interesante de la historia de las generaciones de los metales, porque según Hesiodo, en un principio existió lo que él llama una estirpe o raza de oro. Y en la traducción de Glenn Most, comenzando en la línea 109, tenemos: Áurea fue la raza de los hombres dotados de voz, la primera que crearon los inmortales que habitan el Olimpo. Vivieron en tiempos de Cronos, cuando él reinaba en el cielo. Como los dioses, pasaban la vida libres de cuidados, lejos del trabajo y de la aflicción. La odiosa vejez no pesaba sobre ellos, antes bien conservaban siempre el mismo vigor en manos y pies, y se deleitaban en los banquetes. Libres de toda desgracia, morían como vencidos por el sueño.
Poseían toda clase de bienes. La fértil tierra producía por sí misma abundantes cosechas, sin tasa, y ellos, de carácter apacible y benévolo, compartían los frutos de su trabajo junto con toda suerte de bienes. Eran ricos en rebaños y queridos de los dioses bienaventurados. Pero una vez que la tierra cubrió a esta raza, por designio del gran Zeus, se convirtieron en nobles espíritus. Aquí, daimones. Nobles daimones sobre la tierra, guardianes de los hombres mortales, velan por los juicios y por las malas acciones. Revestidos de invisibilidad, recorren toda la tierra dispensando riquezas. Tal fue el honor regio que recibieron. Hesíodo continúa diciendo que ese honor de convertirse en daimones sobre la tierra fue exclusivo de ellos. La segunda raza de plata se convirtió en algo comparable a los héroes, pero bajo tierra. La tercera raza de bronce fue simplemente destruida. Hesíodo agrega una cuarta raza de héroes y dice que él vive en la quinta raza de hierro, lo cual lamenta profundamente. Quisiera señalar también que al comienzo de su introducción a las generaciones o razas, si lo prefieren, de los metales, Hesíodo dice que va a explicar cómo los dioses y los hombres mortales proceden de un mismo origen. En griego, hos homophen gegasi feoid phnetoi tanthropoi. Y este hermoso verso encierra una teoría que es, en cierto modo, como una evolución a la inversa. En otras palabras, las cosas van empeorando progresivamente. Las cosas no evolucionan, degeneran. En el origen del cosmos no había distinción entre la raza de los dioses y los mortales. Pero con el tiempo, a medida que han pasado generación tras generación, las ramas que llevan a la humanidad se han ido alejando cada vez más de los dioses, tanto así que Hesíodo veía a los dioses y a los humanos como sexualmente compatibles. Así que, en ese sentido, podrían haber sido vistos como la misma especie, pero para su época ya eran tan diferentes de la raza de hierro que cada vez era más difícil compararlos. Y esa es la situación. En cierto modo, fue precisamente por la naturaleza de la raza de oro, por su pureza original y su estrecha vinculación con los dioses, que recibió el privilegio de convertirse en daimones. Pero el pasaje también destaca que los hombres de la raza de oro eran buenos en un sentido más profundo. No solo eran ricos y prósperos, sino también ajenos a la violencia, generosos y amantes de la paz. Y esto es un gran contraste con respecto a las demás razas, incluyendo la de plata, pero especialmente la de bronce y la raza de los héroes. Y, por supuesto, la edad de hierro recibe su nombre por la espada. Esto revela una dimensión moral en el relato de la raza de oro. Precisamente por su naturaleza virtuosa, recibieron la maravillosa recompensa de convertirse en daimones sobre la tierra. Solo quisiera agregar algo más sobre la generación dorada. Se decía que vivían como dioses en la tierra. Glenn Most traduce la palabra daimones como espíritus. Igualmente podríamos traducirlo como divinidades menores. De hecho, en la época de Hesíodo, daimón y feos, es decir, no se distinguía tajantemente entre los dos, así que es perfectamente correcto ver a los daimones como divinidades menores. Se les encomendó ser guardianes de los mortales, ocultos bajo un manto de invisibilidad o niebla, y también dispensadores de riqueza. Tal como fueron buenos durante su vida, continúan siendo buenos después de la muerte, y esa bondad se manifiesta en su capacidad de beneficiar a los demás. Así que son como nuestros ángeles guardianes, por así decirlo.
espíritus que hacen mejor la vida humana. Un poco más adelante en el poema, Hesíodo tiene unas líneas más sobre estos daimones. 3 veces 10.000 son los inmortales de Zeus sobre la tierra, guardianes de los hombres mortales, que observan los actos justos y las malas acciones, revestidos de niebla y vagando por la tierra. Aquí aparece nueva información. Estos daimones son inmortales, comparten esa característica con los dioses, y su función es vigilar los actos justos y las malas acciones. En ese sentido, son agentes de Zeus, específicamente de la justicia de Zeus. Es en este papel que continúan el legado que tenían, el legado de justicia que practicaron durante su vida. Quiero hacer hincapié en que esta es mi interpretación y otros académicos y clasicistas podrían no estar de acuerdo conmigo, pero según mi interpretación, la bondad moral es importante para Hesíodo, la justicia y la virtud de la justicia, y por lo tanto, la bondad que la generación dorada mostró en vida continúa después de la muerte. A cierto nivel, esto significa que el valor moral se traduce en estatus ontológico. Es decir, si eres bueno, alcanzas una condición superior de existencia que te permite vivir después de la muerte. Es un misterio cómo funciona esto realmente. Como veremos, Platón intenta explicarlo, pero para ello se remonta a Hesíodo como el gran precedente. Ahora bien, si leemos más ampliamente la literatura griega arcaica y clásica, veremos que algunos individuos llegan a convertirse en daimones al obtener el favor de otros dioses. Así, en la Teogonía, Hesíodo presenta el ejemplo de Faetón, el ardiente, hijo del dios Sol. Mencioné a Ganímedes en Teognis, quien es elevado al cielo porque Zeus se enamora de él y quiere que sirva como su copero. Después está Reso, en la obra atribuida a Eurípides, quien está vinculado a un río y a una diosa fluvial, y que después de la muerte se convierte en un daimon humano. Darío, en los persas de Esquilo, es el emperador persa al que, después de su muerte, se le llama daimón y dios, además de ser considerado guardián de su pueblo. Y finalmente, Evágoras, gobernante de Chipre, elogiado por Isócrates en su discurso Evágoras. También se dice que, después de su muerte, adquirió una condición daimónica debido a su buena relación con los dioses. Este es un patrón que vemos. Quiero aclarar que no estoy argumentando que en todos los casos un individuo se convierta en daimón por su estatus moral. De hecho, esa es la excepción. Pero esa idea está presente en la tradición, una tradición que habla con múltiples voces, y es precisamente esa línea de pensamiento la que quiero sacar a la luz. Los cultos órficos serían uno de los casos más ambiguos. Y con ambiguo me refiero a que en este caso son ambas cosas a la vez. Los iniciados órficos intentan tener una vida después de la muerte bendecida al ganarse el favor de los dioses, específicamente de Perséfone, la reina del inframundo. Ellos afirman tener una raza bendita, o dicen ser de la raza divina bendita. Pero la pureza también es importante, y la pureza puede concebirse en varias dimensiones. La pureza puede tener o no una dimensión moral, pero creo que también incluye una dimensión moral. Se espera que los iniciados hagan el bien.
En otras palabras, existe cierto solapamiento entre la pureza religiosa y la pureza moral. Así que, obviamente, si asesinas a alguien, te vuelves impuro, tanto moralmente como en términos de pureza religiosa. Y así, incluso si los iniciados órficos simplemente intentaban mantener la pureza religiosa, también, a cierto nivel, estaban acercándose a la idea de una pureza moral. Hay casos menos ambiguos en la literatura griega donde las personas se vuelven daimones o daimónicas por sus buenas acciones o decisiones morales. Como podemos ver en la obra de Eurípides llamada Alcestis, uno de estos casos es el de Alcestis, siendo su gran hazaña morir por su esposo. Es Heracles el que la vuelve a la vida, pero fue precisamente por esa decisión que en su lugar de sepultura se la llamó daimón, un daimon femenino. Pitágoras es otro ejemplo. En mi libro, Cómo los evangelios se convirtieron en historia, hablo un poco sobre cómo y por qué los pitagóricos deificaron o daimonificaron a Pitágoras. Se pensaba que Pitágoras era un daimón encarnado, específicamente el daimón de Apolo. Había ciertos indicios de su condición daimónica, pero lo importante de Pitágoras es que, una vez más, busca dar a la vida una dimensión moral y vivir conforme a la justicia. Obviamente, hay ciertas cosas del pensamiento pitagórico que no parecen encajar en una categoría moral, como la prohibición de comer frijoles. Pero también hay ejemplos claros donde Pitágoras intenta vivir en armonía con el universo, negándose a matar animales, tratando de vivir la justicia y rechazando la guerra. Y creo yo, son estos elementos los que también hicieron que la gente pensara y llegara a la conclusión de que, cuando murió, alcanzó una naturaleza daimónica. Esa es mi tesis, y espero que puedan ver cómo la sustento en las notas y en la discusión detallada del capítulo primero. Por lo pronto, quiero agradecerles por haber venido y ver el video. Si les gustó el contenido, por favor dejen un like y díganme qué piensan. Nos vemos. Cuídense.